En este vídeo te voy a mostrar todas las claves del futuro circuito de Madrid-IFEMA. Obviamente el circuito está muy verde aún, y es que aún no ha pasado ni la homologación de la FIA ni de la Federación Española de Automovilismo, así que está muy sujeto a cambios todavía. Lo que sí tenemos claro es que la forma inicial del proyecto presentado es esta y el diseño final será igual o muy parecido a este si todo está en orden. Y en este vídeo vamos a explorar punto por punto todo el circuito y vamos a buscar todos los defectos y cosas que se puedan cambiar o mejorar para que pueda tener la homologación. Y sobre todo analizaremos todos los puntos clave del circuito después de toda la charla que nos dieron en la presentación oficial. El circuito es un diseño de Jarno Zafeli de Estudio Dromo. Se trata de un circuito que tiene 5,4 kilómetros de longitud y tiene 20 curvas. También cuenta con dos rectas principales, la recta de meta y la recta de la Ribera del Sena, que son rectas en las que se alcanzarán hasta los 300 kilómetros por hora. Además es un circuito que tendrá capacidad, según nos han comentado, para más de 110.000 espectadores. Dicho esto, ahora vamos a analizar el circuito. La recta de meta pasará por delante del edificio principal de IFEMA y es una recta muy cortita, de unos 600 metros de longitud y presumiblemente tendrá una zona de DRS, o eso es lo que suponemos. El problema que tiene es que es una zona muy estrecha porque no es la avenida principal, sino el acceso al edificio principal de IFEMA, donde pasan los taxis, los autobuses y demás, y la anchura del circuito aquí sería de 9 metros, por lo tanto será necesario reformar esa zona y quitar las aceras y ampliar lo que es la calzada para poder homologarlo y que tenga al menos unos 15 metros de anchura. Además de que será necesario construir para los edificios de boxes. Y aquí tenéis una imagen de Google Maps donde se puede apreciar perfectamente lo que estoy diciendo. Como veis, las aceras pues se meten dentro de la calzada, la zona es muy estrecha y como digo, pues es una zona por donde pasan los taxis, los autobuses y demás, pero como digo, mide 9 metros, es bastante estrecha y será necesario ampliarlo para que por ahí puedan correr los Fórmula 1 y tener una salida decente. Y al final de la recta llegamos a la curva 1 y 2, que serán una chicane. Yo creo que la chicane será un estilo Monza, lo único que la escapatoria será totalmente de asfalto y aquí yo veo otro problema, que los coches en la salida se podrán amontonar, saltarse la curva y este tipo de problemas que suelen ocurrir en circuitos urbanos y más aún si tenemos una curva en chicane tan cerca de la meta, porque la frenada de la curva 1 está a 200 metros de donde se va a efectuar la salida, que es justo enfrente de la puerta principal del edificio de IFEMA. Y son 200 metros, estamos hablando de que los coches van a llegar aglomerados, probablemente habrá pocos adelantamientos en la salida, pero sí que habrá muchos problemas de embotellamientos y problemas, así que espero que la curva sea muy ancha e imagino que la escapatoria será de asfalto y algunos coches se la saltarán. Y después de la curva 2 engancharemos con la curva 3, la curva 2 será totalmente en aceleración y la curva 3 ya será a toda velocidad para entrar en la Ribera del Sena, que es la recta más importante que tendrá este circuito. Desde la curva 3 hasta la curva 5, pasando por en medio de la curva 4, que es totalmente a fondo, tendremos una avenida que es de 1 kilómetro de largo y tendremos la principal zona de adelantamiento en la curva 5 y sobre todo la zona de DRS más importante de este circuito, ya que como digo, esta recta mide más de 1 kilómetro. El principal problema que nos vamos a encontrar en la recta de la Ribera del Sena es que en medio de las dos direcciones nos vamos a encontrar una mediana. Y digo que es un problema porque si medimos la anchura de uno de los carriles hasta la acera, vemos que solo mide 10 metros, casi 11 de longitud. Y nos han prometido en la presentación del circuito que todo el circuito mínimamente iba a tener una anchura de 12 metros. Esto significa que se deberá quitar la acera o quitar la mediana, una de las dos cosas, y reasfaltar el circuito, por supuesto, pero habría que quitar en todo caso la mediana para poder luego poner las barreras y todo este tipo de cosas y las gradas si son necesarias, pero creo que eso va a ser un punto importante, que haya que quitar o la mediana o la acera. La acera no creo que la quiten, pero la mediana sí que creo que va a ser necesario. Y como digo, la recta es 1 kilómetro de larga y hay que quitar 1 kilómetro de mediana. El siguiente problema que nos vamos a encontrar en mitad de la recta de la Ribera del Sena es que justo en medio nos encontramos con la glorieta de Edimburgo. Esta glorieta habrá que partirla por la mitad si quieren pasar los coches por en medio o bien eliminarla del todo. Yo creo que lo más lógico será partirla por la mitad y listo. Después de la glorieta nos encontramos con la semicurva de la 4, que es donde terminaría la recta de la Ribera del Sena. Esto se hace a fondo sin ningún problema y es donde terminaría la zona de DRS. Yo la he contabilizado como curva porque normalmente la Fórmula 1 este tipo de cosas las contabiliza como curva, aunque realmente sea a fondo y no tenga nada de curva, pero bueno, la contabilizamos como curva 4 y llegaríamos a la frenada de la curva 5 y donde yo creo que se terminaría el primer sector. Yo creo que en este punto empezaríamos ya con el sector 2 porque entraríamos en una zona distinta. Y como decía, creo que
que el punto más claro de adelantamiento, más importante que vamos a tener en el circuito, aparte de la curva 1 y 2, va a ser la curva 5, porque aquí terminamos una zona de DRS de 1 kilómetro, es bastante larga, y sería una zona que en principio debería de ser lenta, debería ser una zona más bien lenta, pero he visto por ahí algunos diseños en los que se ve que es un poco más rápida. Para que sea más rápida, pues habría que quitar la rotonda. En caso de que no se quite la rotonda, pues sería un poquito más lenta y la verdad que está bastante bien en ese sentido. Yo creo que es mejor que sea lenta. Y después de la curva 5 nos encontramos con el primer túnel. Y aquí tenemos otro problema más de anchura, porque como digo, nos han prometido 12 metros de anchura en todo momento. Entonces aquí nos encontramos con este túnel, con el túnel de Valdebebas, que como vemos también tiene una mediana, y también he medido la zona que hay aquí desde la mediana hasta la acera y son 9 metros de ancho. Significa esto que no es suficiente y hay que tener en cuenta de que habría que poner también protecciones como ocurre en Mónaco y todo ese tipo de cosas. Así que yo creo que en esta zona también habrá que quitar las medianas porque luego vamos a encarar la siguiente rotonda y lo ideal sería atajar por en mitad del túnel y pasar la siguiente rotonda por el lado izquierdo. Así que yo creo que la mediana en este túnel se va a quitar y otra de las cosas que se podría hacer en este túnel es adecuarlo porque la visibilidad realmente es muy mala y aquí vale, se ve que está bastante clarito, pero conforme nos vamos acercando a la salida vemos que la luz nos ataca directamente y esto no es bueno. Evidentemente, esto también pasaba en Mónaco en el pasado, ahora todo esto con las viseras nuevas, con la nueva iluminación que hay en el túnel de Mónaco y demás, ya no ocurre, pero habrá que adecuarlo con una iluminación adecuada para que no exista este problema de ceguera a la salida, ¿no? Pero como vemos, llegaríamos aquí a la siguiente rotonda y yo lo que digo es que al quitar la mediana podríamos pasar perfectamente por esta rotonda por encima, de alguna manera, en una media curva, sin llegar a ser una curva entera, pero una media curva bastante rápida en dirección hacia esta carretera que va en ascenso, va hacia arriba. Como digo, esta zona va totalmente hacia arriba. Yo aquí, de la manera que lo he programado, como os he dicho, es atravesar la mediana y pasar por encima de la rotonda como si no existiera, como si fuera una recta más. Quitaríamos también las medianas de esta zona y llegaríamos al que para mí puede ser el punto más único que puede tener el circuito de Madrid-IFEMA en el futuro, el más original, porque llegamos a las curvas 6, 7 y 8, que serían la entrada a toda esta zona que yo llamo de fantasía, porque es un descampado enorme y aquí se puede hacer todo lo que te salga de las narices, todo lo que te apetezca. Y esta zona es tal que así, la vamos a ver ahora. Y los Fórmula 1, como digo, vendrían subiendo por aquí, vendrían hasta aquí, esta sería la curva 6, rodearían esta glorieta tan fea y se meterían directamente en ese descampado que vemos ahí. Esta zona que está llena de matojos y es súper fea, es la zona en la que entraríamos al descampado este enorme donde podemos hacer el circuito como nos dé la gana porque es la zona permanente del circuito. Y sería esto de aquí concretamente. Aquí podríamos hacer la curva 6, como digo, y la curva 7, si nos fijamos, todo esto es una bajada. Entonces yo aquí lo que propongo, lo que me gustaría, lo que me parecía espectacular, es que la curva 7 y 8 fuera como una especie de sacacorchos, lo suficientemente ancho y lo suficientemente seguro para la Fórmula 1, porque no se puede hacer un sacacorchos como el que hay en Laguna Seca, pero un sacacorchos lo suficientemente ancho como nos han estado vendiendo, que van a poner peraltes y curvas originales y demás. Aquí un sacacorchos quedaría espectacular porque es en bajada, doble bajada y la verdad que está bastante chulo y podría ser muy original. Peralte y contraperalte, sería espectacular. Y como os comento, aquí entraríamos desde la curva 8 hasta la entrada de la curva 9, tendríamos una recta, que estos serían unos 600-500 metros de recta, hasta llegar a la curva 9. No sé si esta zona va a tener DRS, yo creo que no debería de tener DRS porque la curva 9 va a ser muy rápida y en peralte, así que no tiene mucha lógica que vaya a tener DRS. Pero bueno, como veis, la curva 9 es muy parecida a la que se ha proyectado en el circuito. Tocaría o rozaría prácticamente la zona que tenemos del Mad Cool. Esta zona, como digo, yo creo que puede ser la más espectacular del circuito de Madrid. Como digo, es una zona de fantasía, es un descampado, se puede hacer aquí maravillas. Espero y deseo que la curva 9, la curva de Valdebebas, sea lo suficientemente ancha y tenga un peralte lo suficientemente inclinado para que permita que pueda haber distintas trazadas. 2-3 trazadas sería ideal, una cosa parecida a lo que ocurre en Zandvoort, porque ver los coches pasando, acercándose los unos a los otros en distintas alturas tiene que ser un auténtico show y esta curva yo creo que le va a dar muchísima personalidad al circuito. Se presume que esta curva es la que va a ser peraltada sí o sí. Yo espero que la 7 y la 8 también sean peraltadas contra peraltadas y que sean como un sacacorchos, sería espectacular. Pero la curva 9, todos apostamos a que va a ser peraltada.
y espero que sea ancha y muy peraltada para que permita varias trazadas y sea bastante interesante para que los coches se puedan acercar, porque luego tendremos una zona aquí de media recta hasta llegar a la curva 10, donde yo he puesto que esto es el tercer punto de adelantamiento, porque lo que digo, aunque esta zona, la curva 9, no sea de DRS y la recta entre la 8 y la 9 no tenga DRS, los coches se pueden acercar por esta razón de que hay varias alturas en el peralte. Existe la posibilidad de que se puedan tomar distintas trazadas y acercarse los coches unos a los otros. Además de que estaremos hablando en 2026 que van a cambiar las formas de adelantamiento, presumiblemente, y las aerodinámicas. Los coches se puedan seguir desde más cerca y se puede generar aquí mucho lío, ¿no? Puede ser bastante interesante. Y esta curva 10 no es una curva muy especial, pero sí que es una curva un poco más lenta, la más lenta de esta zona, por decirlo así, y es la curva que puede traer algún que otro adelantamiento. No lo sé. Yo la he marcado como tal porque han dicho que vamos a tener 4 zonas de adelantamiento y creo que esta puede ser una de ellas. Luego tendríamos aquí en la zona del descampado la curva 11 y 12, que son 2 curvas sin más, para añadirle un poco más de contenido al circuito, pero no aportan gran cosa. Simplemente son 2 curvas bastante rápidas y abiertas. Y ahora llegaríamos a una zona muy conflictiva, que es la curva 13, 14. No hagáis caso porque yo aquí he puesto sector 3. Yo creo que aquí puede ser un punto en el que empiece el sector 3, pero no me hagáis caso tampoco. Yo esto me lo he inventado un poco por encima. Pero llegaríamos a la curva 13, 14, que es una zona muy similar, por lo que se ha visto en los mapas, a las curvas que hay en el Foro Sol del circuito de México. O yo creo que va a ser una cosa similar, ¿no? Que es una curva rápida, pero luego entramos en una zona más lenta, en una curva más cerradita, ¿no? Y frenando en apoyo. Aquí hay 2 opciones porque he visto que hay 2 mapas distintos del circuito, más o menos son iguales, pero sí que se ven algunas diferencias si hacemos zoom o si ampliamos. Una de las opciones, que es la que hay en la web de IFEMA, pasa por este túnel de aquí. Este túnel de aquí os lo quiero mostrar. Si vamos a este túnel de aquí, que es el túnel de IFEMA, vamos a ver que es un túnel, como veis, en bajada, muy estrecho. Vendríamos de la curva 13 y 14, que tendrían que venir por aquí, es decir, tendríamos que cortar esta carretera y el acceso a la autopista, cosa que dudo que se haga, por eso digo que no lo veo muy factible. Esa es la primera razón que no veo que sea muy factible este trazado. Sería la curva 14 por aquí y, como vamos a ver ahora, el túnel tiene un problema bastante serio, porque lo he estado midiendo y este túnel es muy estrecho. Es un túnel que solo tiene 2 carriles, de acera a acera mide 9 metros de longitud, y tiene un problema todavía más serio. Lo vamos a ver ahora. El problema de la iluminación a mí ni me preocupa porque la iluminación se puede cambiar, el túnel se puede adecuar, pero me preocupa mucho el tema de la anchura, aunque el túnel, si se reformara, se podría reformar por esta zona de aquí sin ningún problema, es decir, se podría ampliar, pero el principal problema que yo veo es que esta zona es a ciegas, y un túnel a ciegas yo en Fórmula 1 no lo veo muy peligroso, y más aún si es tan estrecho. Entonces, es verdad que si ampliamos el túnel, la curva ciega sería menos ciega, pero este túnel a mí no me parece apropiado ni óptimo para una carrera de Fórmula 1, ni por la anchura, ni por las características. Así que lo descarto completamente, porque el paso del circuito por este túnel es lo que presenta en la web de IFEMA, pero la Fórmula 1, en el mapa que se ha visto del circuito, que han subido ellos a su cuenta de Twitter y demás, han elegido la otra opción, que es pasar por este túnel de aquí, que es el túnel de acceso al Mad Cool. Y yo creo que este túnel es ideal y es el óptimo, porque vamos a verlo. Primera, se ve aquí que es muchísimo más ancho, pero vamos a verlo en vista a pie. Como veis, este sería el acceso a Mad Cool, que esto es una foto de algún usuario, de alguien que ha ido ahí al evento. Y aquí tendríamos la entrada del túnel. Por lo tanto, yo creo que esta sería la más adecuada. Fijaos qué pedazo de túnel. Yo lo he estado midiendo y aproximadamente de acera a acera son unos 17 metros, con lo cual tendríamos túnel de sobra para hacerlo seguro. Es incluso más largo y es muy interesante. La verdad que este túnel a mí me gusta y tiene muchísimas posibilidades. Se puede hacer un arco, se pueden hacer cosas muy chulas de iluminación aquí y puede ser espectacular. Aquí se ve muy oscuro porque es un paso peatonal por debajo de la autovía, pero creo que es un túnel que tiene muchísimas posibilidades para la Fórmula 1 y creo que puede quedar genial. Así que lo más lógico y normal es que se utilice este túnel de aquí, que es muy ancho. Y esta de aquí sería la contraparte de este túnel, que es, como digo, un acceso peatonal, pero es un túnel, como digo, que es muy ancho, y llegaríamos a esta zona de aquí. A esta foto no le hagáis mucho caso porque es una foto muy antigua que hay en Google, y esta zona de aquí no os preocupéis que no hay un muro plano, porque el circuito tendría que venir por esta carretera. Aquí hay 2 opciones, vamos a verlas. Como digo, aquí habría 2 opciones.
podríamos tirar por esta carretera, que es la que hemos visto antes, pero yo la he estado midiendo y esta carretera son 9 metros. Las paredes son muy verticales y esto no da opción a que se pueda ensanchar el circuito por aquí. Habría que hacer demasiadas obras, demasiados trabajos y no lo veo razonable. Así que yo creo que lo mejor, como he dicho, esa pared que hemos visto antes, que estaba en la foto, esta pared ya no existe. Como podéis ver, ya está a nivel, vemos aquí el paso de cebra, aquí estaría la pared. Aquí tenemos una entrada espectacular, muy ancha, la he estado midiendo y creo que estos son 14 o 15 metros y aquí solo hay 9 metros. Yo he pasado el circuito por aquí, que bueno, digo, tampoco pasa nada porque sean 9 metros, si es una subida, una zona donde no se va a poder adelantar, pues no pasa nada. Pero la lógica me dice que el circuito en realidad va a ser un poquito más largo, va a entrar por aquí en medio, como digo, esto está a la altura de la carretera, entonces vamos a pasar por aquí y antes de llegar justo a la entrada del edificio, acortaremos por el jardín se va a ir a tomar por saco y se unirá con la carretera y el acceso a los edificios, a los pabellones de IFEMA, ¿no? Como digo, la opción que yo barajo mejor que esta que he marcado aquí, porque yo he marcado esta porque me ha parecido lógica, no pasa nada porque sean 9 metros en un principio, una zona del circuito más estrecha. En Bakú, la zona del castillo, por ejemplo, mide solo 7 metros y no pasa nada. Así que porque esto mida 9 no pasaría nada tampoco. La cuestión está en que si queremos cumplir con lo que nos han prometido, 12 metros, pues tendríamos que tirar por aquí la curva 15, tirar este jardín abajo y unirnos ya con la curva 16 que daría acceso a los pabellones de IFEMA y a todo el recorrido que queda por dentro de IFEMA. Y como digo, el resto del recorrido ya sería por dentro de los accesos de IFEMA, de los pabellones. Aquí tendríamos la llegada al pabellón 14 y 12, que serían aquellos pabellones que dijeron los medios iluminados que probablemente el circuito iba a pasar por aquí dentro. Dijeron que, a ver si lo puedo mostrar bien, dijeron que el circuito iba a cortar por aquí y iba a pasar por dentro de los pabellones. Al final, nada de eso. O no sé si es que lo han descartado porque no lo ven factible, lo ven muy complicado por la razón que sea, o si directamente era un bulo que se habían inventado para fliparse, para clickbait y todo el rollo. El caso, lo que se ha presentado en el circuito es aquí una curva, la curva 17, que yo creo que también puede ser un buen punto de adelantamiento porque no es una curva de 90 grados específicamente, aunque podría serla, pero aprovechando que tenemos aquí esta lagrimita ahí en medio de jardín, muy parecido a lo que tenemos en Mónaco, en Anthony Knox, por ejemplo, que tenemos también una especie de islita que se aprovecha para recortar por ahí y hacer la curva, pues aquí tendríamos la curva 17 con bastante escapatoria, sin ningún problema. Y me gusta porque aquí tiene como una contracurva, que es yo la he marcado como la curva 18, la he puesto como curva por cumplir, porque la Fórmula 1 cuenta como curvas, la curva 3 de Las Vegas, pues yo esta la cuento como curva y punto. Entonces teníamos aquí la curva 17, la curva 18, que sería contracurva, un buen punto de adelantamiento, porque yo creo que aquí los coches pueden llegar cerquita, a pesar de que la curva 16 es una curva de 90 grados, pero creo que este podría ser también un buen punto de adelantamiento porque es una curva más lenta y donde se puede lanzar el coche teniendo en cuenta que hay una buena escapatoria que puede permitir incluso varias trazadas y todo el rollo. Entonces, curva y contracurva de la 18 y llegaríamos a las curvas 19 y 20 que, como podemos ver, van por el recinto de accesos de camiones y demás, de carga y descarga de los pabellones 12 y 14. Son dos curvas de 90 grados y aquí el gran problema que existe es que esto no está a la misma altura que la avenida de Berlín. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Tenemos aquí la curva 19 y aquí tenemos la avenida de Berlín. Fijaos cómo está el panorama. Aquí tenemos un desnivel, porque los coches, fijaos, pasarían por aquí arriba y aquí hay un desnivel de unos 10-12 metros. Es una barbaridad el desnivel que hay y vamos a fijarnos en cuál es el problema, ¿no? Vamos a ver cuál es el problema o el problema que veo yo. Fijaos, la carretera que hay de acceso a la zona de carga y descarga de estos pabellones pasa por aquí, muy cerquita del muro. Evidentemente, en Fórmula 1 es necesario tener una escapatoria lo suficientemente ancha como para que haya seguridad, y más todavía si aquí abajo hay un desnivel del copón, hay un desnivel de 10 metros. Es muy peligroso. Entonces, yo creo que aquí lo más sensato sería recortar la curva un poco más y hacer una curva un poquito más cerrada, más lenta, para que haya una escapatoria lo suficientemente ancha para que sea segura. Porque, quieras o no, aunque vengamos de la curva 18, vengamos de una zona lenta,
aquí tenemos unos 100 y pico metros, unos 200 metros más o menos, hasta la siguiente curva. Podemos llegar con bastante velocidad y eso puede causar problemas. Entonces, esta zona de aquí, como digo, peligrosa por la altura, entonces hay que asegurarla muy bien, hay que asegurarla muy bien. Y la curva 20, pues exactamente lo mismo, solo que ya es en bajada, ya es llegando a una zona más segura, como digo, aquí hay una escapatoria lo suficientemente ancha, como podemos ver, y este sería el acceso, la curva 20, a la recta de meta, y con esto terminaríamos la vuelta. Hemos hecho un análisis explicativo del circuito muy bestia, en 2D, obviamente, todas las cosas que yo considero que se deben de cambiar, y en este caso quiero añadir una cosita más, porque yo en la curva 20, si soy muy sincero, no me gustan. A mí las curvas de 90 grados no me gustan, obviamente, no me gustan ese efecto de los circuitos urbanos que se ven solo curvas de 90 grados. Yo lo que hubiera hecho en este caso, lo que hubiera visto más interesante, es alargar la curva 20 y pasarla hasta aquí abajo, hasta la rotonda, y meterme en la avenida esta principal, delante de IFEMA. Creo que es más ancha, habría que igual tirar las medianas y yo la recta principal la hubiera hecho aquí, aprovechando los parkings para hacer el pad, para hacer la zona de boxes y todo este tipo de parafernalias. El único problema que tiene todo esto es que la boca de metro está justo aquí en medio. Claro, nos han vendido el circuito de Madrid como un circuito donde el metro va a ser fundamental, donde la gente va a llegar en el metro y va a tener el circuito justo al lado. En caso de que la recta principal pasara por aquí, el problema que tendríamos es que tendríamos que anular esta parada de metro. Entonces, claro, tiene sentido de que la recta se haga en la otra zona, así que yo me callo, pero yo hubiera arriesgado y hubiera hecho la recta de meta aquí. Y si quieres hacer chicanes, historias, pues las puedes hacer exactamente igual, porque luego tienes aquí el parking, tienes aquí, puedes hacer el recorte por aquí y entrar en la curva 3 y sin ningún problema. En fin, son opciones, como digo, todavía están sujetos a muchos cambios, no han pasado la homologación de la FIA, evidentemente, pero bueno, ¿se puede hacer el circuito así? Perfecto. ¿No me gusta que la curva 20 sea tan lenta? No, porque esto restará importancia a los adelantamientos, probablemente quite adelantamientos en la curva 1 por eso, ¿no? Porque a lo mejor los coches aquí, al ir tan despacio, no se pueden seguir tan de cerca. Si hubiera una curva más rápida, pues tal vez sí que podríamos tener más facilidad de adelantamientos, ¿no? Que es un poco lo que pasó en Barcelona, que se quitó la chicane final para alargar la curva y volver al estilo antiguo para facilitar los adelantamientos en la recta, ¿no? Pues un poco, yo creo que pasará un poco igual. Lo que pasa que como en 2026 va a haber otro tipo de coches y en teoría se pueden seguir de más cerca, pues a lo mejor no hay tanto problema con eso, pero yo creo que eso va a ser un problema. Y dicho esto, yo sé que os he pegado una chapa terrible, así que por favor, solamente por el trabajo, la chapa que os he dado, dejadme un like, ¿vale? Dicho esto, cosas positivas que tiene el circuito, pues mirad, yo creo que una de las cosas más positivas que tiene este circuito de Madrid es que la zona del descampado que os he comentado, para mí es pura fantasía, es una zona donde se pueden hacer virguerías, se pueden hacer peraltes, rasantes, todo tipo de historias súper chulas y jugar mucho con el territorio para poder hacer un circuito espectacular, muy bonito y visualmente espectacular, como digo. Y si se hacen las cosas bien, esta zona permanente yo creo que va a tener muchísima personalidad, va a hacer que el circuito sea muy reconocible y se puede ver de una manera muy espectacular, sinceramente. También otra cosa que me gusta es que el hecho de tener dos túneles, aunque sean cortos, le da un toque increíble y si se reforman correctamente y se adaptan, será genial verlos. Especialmente el segundo túnel, como he dicho, porque es muy grande, es muy ancho y se pueden hacer ahí efectos de luces y cosas muy guapas con los Fórmula 1 que puede quedar muy espectacular, ¿no? Para el tiro de cámara. Y otra cosa que me gusta mucho es que a pesar de ser un circuito urbano o híbrido, como queráis llamarlo, tiene de todo, tiene zonas rápidas, zonas lentas, peraltes, chicanes y una zona que si, ya te digo, si hacen un sacacorchos que yo me muero, me caigo al suelo y me parecería espectacular. De hecho, quiero guardar este vídeo y verlo en el futuro porque si en el futuro vemos que en la curva 6, 7 y 8 montan un sacacorchos y lo he predicho yo, el sacacorchos, no sé si se dice predicho o predecido, me da exactamente igual. Si lo he predecido, yo, vamos, me caigo al suelo y pongo este clip en bucle de por vida. Y ahora las cosas negativas, lo que yo veo que es negativo en este circuito. Lo que menos me gusta de este circuito es el último sector, que es demasiado urbano, curvas de 90 grados que para mí son muy aburridas y que no tienen ninguna gracia, y es al final pues una zona muy parecida a lo que ya conocemos en circuitos como Bakú o como Singapur. Es típico de los circuitos urbanos, es algo muy clásico de circuitos urbanos y estamos acostumbrados a ver codos de 90 grados. Otra cosa negativa que yo veo en el circuito
es que pues no está en el centro de la ciudad, no es un circuito que pase por la Castellana o por una de las avenidas principales de Madrid, y esto pues le quitará un poco de ese glamour y espectacularidad visual al circuito, como sí que se pueden ver en circuitos como Las Vegas. Pasará un poco como con Miami, ¿no? Que está alejado del centro de la ciudad, está alejado de la zona chula, que sería Miami Beach y toda esta zona, pero bueno, por lo menos está alrededor de un estadio, está alrededor de una zona que puede ser interesante. Así que aquí no tenemos ese glamour y esa espectacularidad del estadio de los Dolphins, por ejemplo, pero bueno, si se hacen cosas chulas en ese descampado, tenemos aquí el Mad Cool, que puede ser que se haga una fiesta espectacular el día de carrera. Y si, no sé, imagínate que se monta un edificio de altura, algo espectacular, ¿no? Una noria, algo chulo, pues igual podemos ver ahí, pues eso, un skyline un poco más épico, ¿no? Que vamos, igualmente los 4 rascacielos del skyline de Madrid se seguirán viendo, lo que pasa es que están alejados de esa zona, pero bueno, esa sería la cuestión, pero yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Aunque sí que es cierto que aunque no esté cerca del centro, sí que es verdad que está muy bien comunicado el circuito, está a tiro de piedra del aeropuerto, está muy cerquita, muy bien comunicado tanto por metro como por bus, es muy fácil acceder, muy rápido, y esa es una de las ventajas que ya nos han vendido al explicarnos de qué va todo esto, ¿no? En la presentación. Y ya está. Estas son las cosas interesantes que tenemos que decir sobre el circuito de Madrid IFEMA. Como ya he dicho, sobre el plano se ve bastante interesante. No sé si será mejor o peor que el circuito de Barcelona-Cataluña, pero lo que sí que te quiero decir es que ya podemos ver a los Fórmula 1 corriendo por este circuito. Sí, en la descripción te voy a dejar un link para que puedas ir a ver un vídeo de Photoracer donde ya ha probado el circuito en el simulador. Así que si quieres ver cómo se ve el circuito de Madrid por dentro, te invito a que vayas a ver su vídeo. Por cierto, no olvides bajar a la caja de comentarios y dejarme un comentario con tu opinión. ¿Te gusta el circuito? ¿No te gusta? Dime algo. También, ya que bajas, deja un like y si no estás suscrito, dale al botón rojo y suscríbete a nuestro canal porque tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar sobre la Fórmula 1. Ahora sí que sí, me despido, que la Fórmula 1 os acompañe y nos vemos en el siguiente vídeo.